Bueno, muy bien. Ahí pasaba nuestro primer temita de la tarde. Y ahora sí, vamos a charlar con Rolando, que lo saludo de nuevo, ahora en su rol en el rol específico relacionado con el cine. Vamos a, como cada viernes, a charlar un poco de recomendaciones, de prohibiciones. Justo viene el tema. Hoy primero quiero aclarar que vengo disfrazado de murguero por el tema del fin de semana largo. Sí, eso era las antes panderetas. Antes de que me preguntes, sí. Okay. Voy a dejar el sombrero por acá. Sí. Y ahí estamos. Sí, pero la pluma le digo la verdad, un poquito no importa, me inquieta, pero bueno. No importa, es para sumar. Yo sé que algún día vamos a salir con imagen también, entonces ya me quiero ir preparando. Está bien. Bueno, sí, el otro día estuvimos hablando, sí, casi sin querer, de La Última Tentación de Cristo, la película de Martin Scorsese. Y mencionamos que durante el periodo democrático, porque la película se estrenó en el año 88, ya viviendo en gobierno democrático, la película había sido boicoteada, no se había podido ver en los cines. Yo me acuerdo que había mucha gente que, como se proyectaba en Uruguay la película, había mucha gente que se tomaba el buquebús, se iba hasta alguna ciudad en Uruguay, veía la película y volvía. Yo recuerdo, no sé si se intentó estrenar y hubo una amenaza de bomba, ¿no? En realidad, ya desde... Sí, estaba programado el estreno. Claro. Y empezaron las amenazas, empezaron las voces disonantes, pero hubo como un momento específico en el cual una agrupación católica que extraño, pero se había formado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. De ahí venía la agrupación católica, no de una universidad, no de la UCA. Claro, por ejemplo. Hizo una presentación judicial, y ya se le fue dando como una forma más, como con un marco más jurídico y todo, al tema de la prohibición directamente de la película. Pero esto sucedió, creo yo, porque la película ya venía con problemas para estrenarse en otros países. Sí. A Martin Scorsese, que además hay que aclarar que Martin Scorsese es un tipo recontra católico, es un tipo con una formación religiosa muy, muy férrea, es un tipo creyente. Martin Scorsese no podía creer que le estaba pasando con esta película lo que le estaba pasando, porque la película era prohibida en Europa, tenía amenazas de bomba en muchos países, en las salas donde se iba a estrenar. Acá finalmente no se pudo estrenar. Bueno, la película, como dijimos la semana pasada, es altamente recomendable. Es una película con muy buenos actores. William Dafoe hace el papel de Jesús. Es una película que desde el principio al final es una obra de arte. La música simplemente es compuesta por Peter Gabriel, que es un disco excelente el que compone para la banda de sonido de La Última Tentación de Cristo. Las actuaciones secundarias, todos los roles son perfectos. Y yo creo que hemos visto tantas películas malas sobre la vida de Cristo. No, hay que decirlo. Cuando uno era chico se acuerda que venían las Pascuas y venían muchas películas religiosas. Que en muchos casos aún hoy todavía la siguen pasando, se siguen programando. Y uno ya pensaba que la cara de Cristo era la de Robert Powell, ¿no es cierto? Porque de tantas veces que lo había visto. Bueno, acá tenemos excelentes actores con un excelente libro de Kazantzakis, que también hace la adaptación para el cine, que también es un tipo muy religioso, hay que decir. La película en ningún momento intenta no serlo, ¿sí? Y tenemos una película que, creo yo, es la que más acerca a un tipo a la religión. Es una película en la que más humano se lo ve a Cristo, según mi forma de ver las cosas. Es la película en la que uno por fin entiende algunas cosas que en las otras películas le quedaban sin entender o no le cerraban.
No es una película como la última película tan renombrada que hizo Mel Gibson sobre Cristo, la única que hizo sobre Cristo, pero digo la última en cuanto hacía popularidad y renombre, que fue La Pasión de Cristo. Sí. No es de ese tipo, o sea, La Pasión de Cristo apelaba a un hiperrealismo en la violencia terrible que a uno a veces hasta le molestaba. Esta película no, esta película humaniza a la figura de Cristo. La verdad que no, yo creo que no se la puede atacar por ningún lado, pero bueno, fue prohibida. Fue prohibida. Y hoy en día, gracias a internet y todo lo que está colgado ahí en diferentes páginas, se puede ver. Es una película que yo, como dije al pasar la semana pasada, recomiendo, pero muchísimo, ¿sí? Muchísimo para que se vea. En la misma línea tenemos otra película que tiene que ver, bueno, esto ya es una comedia, una película que tiene que ver con la vida de Cristo también, que es La vida de Brian. Peliculón. Un peliculón. La vida de Brian es una película ya de los años 70, o sea, se estrenaba acá en plena dictadura militar. Lógicamente era una película que iba a ser prohibida, porque ya incluso había sido prohibida en Inglaterra, donde inventaron una categoría nueva. O sea, no sé, le pusieron una letra que no habían puesto nunca, que era como decir, bueno, esta película es diabólica. Vamos a poner sello de D. Pero no existe eso, sí, a partir de ahora sí, diabólica. Así. Hasta inventaron una letra para categorizar a la película que fue prohibida. Y uno sabe que una película de los Monty Python es una película cómica. Sí. Es un grupo inglés que hizo mucho tiempo televisión, hizo pocas películas como grupo. Después cada uno de los miembros por separado hicieron carreras de las que en algún momento tendríamos que hablar, porque prácticamente para mí son todos unos genios. Y La vida de Brian es una película excelente que arranca el día que nace Jesús, pero no siguiendo a Jesús, sino siguiendo a este pobre pavo pobre Brian, que nace también en un pesebre para la misma fecha. Y bueno, es confundido como el Mesías, el tipo no sabe qué hacer. Y la película realmente es muy divertida, Sí, un paréntesis. Memorable las peleas que terminan en una escena ahí en el anfiteatro, de las peleas entre los revolucionarios, los verdaderos revolucionarios judíos y los judíos revolucionarios verdaderos, y que son como 5 grupos que son 2 cada uno y se pelean, todos, se cuchillan entre ellos. Y excelente. O sea, esto no es spoiler porque es del 70. Es del 70, sí. Yo iba a decir, yo no quería decir nada sobre la película porque supongo que habrá gente que no la vio y hay que decirle que la vea, pero el final también sí. El final, en esa situación dramática que es la crucifixión, definiéndose de una manera tan extraña, tan rara, tan propia del grupo Monty Python también. Sí. Es excelente. Bueno, otra película para ver de lo que ha sido cine prohibido. Después hay un par de películas que fueron prohibidas. Yo quiero decir que durante la dictadura militar hubo muchísimo cine prohibido, pero muchísimo. Claro, sí. Creo que había un diario que tenía una columna semanal que informaba cuáles habían sido las películas prohibidas esa semana. Creo que aparecía esto en Crónica, ¿sí? Que a veces creo que Crónica lo hacía a propósito, claro. ¿Sí? Porque sacaba siempre, en ese momento el que estaba a cargo de permitir o no los estrenos de la película era un censor muy conocido en la dictadura militar que se llamaba Miguel Paulino Tato. Sí. Y este hombre decidía que para aquellos que son más jóvenes, no tiene nada que ver con Tato Bores. No. Nada. Y este hombre decía qué películas se estrenaba y qué no. Yo quiero aclarar que hasta Mad Max fue prohibida por este hombre. Sí. Mad Max, la primera película, la que protagonizaba Mel Gibson, hasta esa película fue prohibida porque contenía, según este personaje, escenas muy violentas y eso. Y la película Mad Max, que seguimos viendo hoy, que se estrenó en el 79, automáticamente fue prohibida acá y se pudo estrenar en el 80. Para que se estrenara en el 80 le cortaron 4 minutos. 4 minutos. Y nosotros seguimos viendo esa película cortada.
cuando vemos la película que se editó acá. Tenemos que buscar alguna película que sea subida en alguna página extranjera para ver la película con esos 4 minutos adicionales. Mirá. Como hablábamos la semana pasada, hoy en día tenemos una tolerancia mayor a la violencia. Uh-huh. En ese momento quiero decir que hasta la película Piraña, hasta la película Piraña había sido prohibida. Hoy en día ya somos mucho más tolerantes a la violencia y también quiero decir que los estudios ya saben también qué cosas les van a permitir mostrar y qué cosas no. Uh-huh. En Estados Unidos hay como un acuerdo escrito. Hay un acuerdo escrito en el que, por ejemplo, si aparece un miembro masculino en pantalla, la película va a tener tal categorización, ¿sí? Entonces, el productor ya sabe que si él quiere que la película sea apta para mayores de 16, hay cosas que no puede mostrar. Esto. Así, lo sabe, porque está escrito. Está tabulado. Claro, entonces, digamos que ya ni siquiera hay que tomarse el trabajo de censurar, porque el productor ya se autocensura, que es peor. Claro. Lo que veníamos hablando recién, ¿no es cierto? O sea, ya no le hace falta al Estado decirle esto no lo puede pasar, porque ya el tipo lo sabe y ya produce directamente para que la película sea apta para determinado público, ¿sí? Y obtenga determinada clasificación. Incluso algunas películas de acción, algunas películas policiales han sido catalogadas como películas pornográficas para los yanquis. En la primer revisión que hace el grupo encargado de darles la calificación. La calificación. Y entonces le dice abiertamente, no, porque se ve un pene así en tal minuto, y ya con eso se la califican como pornográfica a un productor que sabe que con eso la película va al muere. Claro. Entonces lo obligan a modificar determinadas cosas. Hoy en día ya los productores están tan adoctrinados que directamente saben qué cosas pueden mostrar y qué cosas no. Por un lado es bastante terrible, porque eso genera que haya muchas cosas que no se puedan hacer, que por ahí tienen que ver con la imaginación del artista, con lo que había escrito alguien en un libro original, etcétera, claro. etcétera, ¿sí? Otras cosas para tener en cuenta. También fue prohibida en el año 1971 La Naranja Mecánica. Uh-huh. ¿Sí? Esto no es de extrañar, porque vamos a decir, La Naranja Mecánica es una película que, para la época en la que se estrenó, era una película muy violenta. Ultraviolenta, exacto. Era una película en la que también se veía un estado muy, muy policial, omnipresente, ¿no es cierto? Era lógico que la película fuera prohibida. Lo extraño con La Naranja Mecánica, otra película que si alguien no vio, tiene que ver. Lo extraño con La Naranja Mecánica es que se esperó mucho tiempo de democracia, pasó hasta que la película fue editada en video. No es que en el 83 ganó Alfonsín y a los 2 meses la película se podía ver. No. La película incluso yo creo que fue alrededor del año 90... alrededor del año 88, uh-huh. ¿Sí? La película recién fue editada en video. Y me acuerdo que la editora de video que tenía los derechos, un mes eligió entre editar Full Metal Jacket, la película de Stanley Kubrick, que acá se llamó Nacido para Matar, uh-huh. ¿Sí? Ese mes tenía que decidir si iba a editar esa película de Kubrick, que era nueva, o La Naranja Mecánica, ¿sí? O sea que no había mucho apuro por hacerla llegar al público. Se editó primero Full Metal Jacket y después, un par de meses después, se editó La Naranja Mecánica. Mirá. O sea que hay muchas películas de estas que han sido prohibidas, que llama la atención que después de muchos años de democracia realmente se pudieron ver. A mí por lo menos eso me llama la atención. Sí. Después han sido
ha habido casos de películas muy buenas también, como por ejemplo Rojo Profundo, la película de Dario Argento. No sé si lo tiene Dario Argento. Si no lo tiene, yo le cuento. Es un director italiano. No. Es un director italiano que ha hecho muchas películas de terror, muchas películas de suspenso. Pero este tipo, para mí, es un genio total porque hacía en el año 75 una película que era lo que hoy en día es súper violento y ultra gore, así de sangre por todos lados, que chorrea las paredes. Tarantino. No, peor. Esas películas tipo, los que ahora llaman Slayer movies, que es el tipo que agarra el cuchillo y le da y le entra como croto al bife. Bueno, así. Esas películas que incluso hay una serie que se estrenó hace un par de años que se llama Slayer, que es de un tipo que mata a cuchillazos a gente. Bueno, todo lo que hoy en día se llama Slayer movies, que son esas películas así de asesinos con sangre que chorrea la pantalla. Bueno, Dario Argento lo hacía en el 70 con El pájaro de las plumas de cristal, con Rojo Profundo y con un montón de películas más. Esta película fue prohibida, lógicamente, porque para esa época era, pero igual todas me parecen buenísimas, las de Dario Argento, pero tienen esto, que son muy, muy sangrientas. Esta película, para poderse proyectar en los cines, tenía que hacer nada más que esto: cortar el primer acto, el segundo, el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno, según Miguel Paulino Tato. Con eso pasaba. la dejaba estrenar. Lógicamente no se estrenó en ese momento. Aparecía el nombre de la película, The End. Claro, duraba 7 minutos y la gente no entendía nada. Bueno, quiero decir que muchas películas que hoy en día podemos ver, como Carrie, El Resplandor, muchas películas así que son excelentes, han sido prohibidas en el momento en que salieron. Mirá. En este país, ¿sí? Sí. Y hoy en día son todas películas muy recomendables. Por eso yo decía, si alguien todavía no vio La Última Tentación de Cristo, La Naranja Mecánica, La Vida de Brian, El Resplandor, que tiene una escena de un desnudo de una mujer, que todavía hay algunas copias en las que se ve a la mujer con unas manchas verdes en el cuerpo para tapar las zonas que no podían mostrarse. Rojo Profundo de Dario Argento, Carrie, son todas películas para ver que en algún momento han sido prohibidas. ¿Sí? Y son súper recomendables todas ellas. Lógicamente, como siempre decimos, vaya a ver una película de Dario Argento si le gustan las películas de terror en las que va a saltar sangre por todos lados, siempre con una excelente historia, hay que decirlo, no como algunas ahora que tienen la parte de sangre, pero siempre son 5 chicos que van a una cabaña, ¿sí? Claro. Y terminan muriendo en el bosque. No, las películas de Dario Argento eran otra cosa. Mirá vos. Bueno, excelente, entonces. Hoy por hoy eso. Preparemos. Quedaron unas cuantas, ¿no? Sí, unas cuantas para un fin de semana largo. Exacto. Aparte, véanlas con alegría porque piensen que este sábado, domingo, lunes y martes el dólar no va a subir. Exactamente. Porque no hay bancos. No hay bancos. Y creo que por ahí no emitimos deuda. Yo no pondría las manos en el fuego por eso. No, porque hay hasta feriados en los que estamos emitiendo. Sí. Pero bueno, vamos a pensar que no. Por ejemplo, ¿no? Usted sabe que nos salimos por www.fmcarpincity.com. Usted dice que las recomendaciones de estas películas habrán llegado a oídos del presidente. No. No, digo porque como se va, vuelve de vacaciones estos días. ¿Pero acá en el país o se va? No, es acá en el país. A Uruguay. No, o sea, porque eso veo que se supo que estaba en Punta del Este y nos enteramos porque se quebró el padre. Que él cree que Punta del Este es Argentina. Claro, exactamente. Lo tiene tan incorporado. Casi. Sí, el otro día nos enteramos que se había ido. No es Argentina, Santiago del Estero, discúlpeme, para el presidente, pero Punta del Este sí. Exactamente. Bueno, ahora se va estos 4 días. Dice, ¿qué querés? Tanta deuda, tanto laburo, Chocobar y todo eso, me tomo los 4 días, capaz que mira estas películas y vuelve hecho un loco sangriento. Está muy bien, que mire La Naranja Mecánica, ¿sí? Y para ver un poco de violencia en la pantalla, y darse cuenta para dónde estamos yendo. Exactamente. Bueno, Rolando, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted. Será hasta el viernes que viene. El viernes que viene vemos de qué hablamos. Exactamente. Bueno, 7 de la tarde, tanda y nuestro temita de las 7, ni más ni menos.